Bienvenidos al canal Last Down Stories. Cuando llega el frío extremo me tumbo en el sofá, como brochetas a la parrilla, con la carne chisporroteando y burbujeando en la estufa. Me aso cómodamente junto al fuego mientras bebo té. Creé un grupo con mi exnovio y mi mejor amiga, quienes se debaten entre la vida y la muerte. Les envié un vídeo y les pregunté con una sonrisa, ¿quieres un poco? Renací en mi vida anterior. Descubrí la aventura entre mi novio James y mi mejor amiga Joanna, y descubrí su plan para estafarme y planear mi muerte. Enfurecidos, me empujaron fuera de la puerta. Para mi total incredulidad, aunque era septiembre, comenzó a nevar, una nevada extraña y antinatural. La temperatura bajó repentinamente a -50 grados durante la noche y me congelé en la puerta. Me llené de odio mientras mi conciencia se nublaba, los maldije con un juramento venenoso. En la próxima vida haré que este par de traidores sufran de tal manera que no puedan sobrevivir, pero tampoco morir. Lo que era un frío insoportable que me entumeció fue reemplazado repentinamente por un calor abrasador. Alguien me empujó. Rachel, por favor date prisa. Abrí los ojos en estado de shock y me di cuenta de que estaba parada en la entrada de mi oficina, y mis colegas detrás de mí se impacientaban porque estaba bloqueando el camino. ¿Qué estaba pasando? Instintivamente revisé mi teléfono. 13 de agosto, había renacido. Había regresado a 20 días antes de mi muerte, estaba asombrada y eufórica, me reí histéricamente, luego rompí a llorar. Quería regresar corriendo y matar a esos dos sinvergüenzas de inmediato, pero pronto me calmé, recordé la nevada repentina, sin precedentes y espeluznante que ocurrió antes de mi muerte. Este verano había sido escandalosamente caluroso y todos dependían del aire acondicionado para sobrevivir. No fue hasta finales de agosto que hubo un atisbo de frescor, pero ¿quién podría haber imaginado que, justo después de que comenzara septiembre, me moriría de frío? Así que lo más urgente ahora no era vengarme de esos dos sinvergüenzas, sino averiguar cómo evitar ese frente frío mortal que podría durar un periodo de tiempo desconocido. Con mis colegas mirándome como si hubiera perdido la cabeza, fui a mi jefe para renunciar. Luego, regresé al apartamento donde vivía con James y empaqué mis pertenencias. Importantes, sin embargo, no me apresuré a irme, ya había pensado en algo en mi camino de regreso. Incluso si me iba, no podía dejarlo ir fácilmente. Encontré los documentos de James y descargué algunas aplicaciones de préstamos de día de pago. Ingresé su información en ellas y luego preparé una comida deliciosa, esperándolo a que llegara a casa del trabajo. Cuando James entró después del trabajo, se sorprendió al verme sonriendo dulcemente y una mesa llena de comida. Le dije gentilmente que planeaba vender una de las casas que mis padres me dejaron y comprar la que él había estado considerando como nuestra casa de bodas. James y Joanna habían estado conspirando para engañarme para que vendiera la casa de mis padres y robarme mi dinero. Al ver que finalmente acepté venderla, él estaba emocionado y vino a besarme. Lo aparté. Comamos primero. Me tomé un año de vacaciones y mañana por la mañana tendré que encontrar un agente. Mientras comía, saqué mi teléfono coquetamente para grabar un vídeo divertido. Con él, James siempre había odiado que lo filmaran, pero ahora que estaba tratando de convencerme de vender la casa, accedió obedientemente a todo, parpadeando cuando le pregunté, negando con la cabeza cuando se lo pedí. Para cuando el dinero del préstamo de más de 1 millón se transfirió a las aplicaciones, las desinstalé y sonreí, dejando el teléfono. Simplemente no pude obtener una buena toma. No filmemos más. Ambos disfrutamos de la comida y el ambiente era bastante armonioso. Al día siguiente, después de que James se fuera a trabajar, empaqué mis cosas, tomé a mi gato y me fui. Mis padres me habían dejado 2 casas antes de fallecer. Una estaba en el centro de la ciudad. Una escuela había alquilado una casa en el distrito desde la secundaria, y la otra era una pequeña villa al pie de la cima de una montaña en las afueras de la ciudad. Aunque estaba en un lugar remoto y no se podía comparar con las villas de la ciudad, era más que suficiente para intercambiarla por un apartamento mejor en la ciudad. Pero esta era mi casa y no podía venderla. La casa no había sido habitada durante mucho tiempo, así que mientras organizaba la limpieza, comencé a pensar en cómo prepararla para sobrevivir al frío mortal. Calefacción por suelo radiante, aire acondicionado. No, ninguno de los dos funcionaría. Las tuberías seguramente se congelarían y el cableado eléctrico probablemente se rompería bajo el peso de la nieve. Confiar en la calefacción por suelo radiante o el aire acondicionado para calentarse estaba fuera de discusión. Entonces el refugio antiaéreo. De repente salté y corrí al sótano. En la pared este del sótano, había una puerta de hierro. Agarré la manija oxidada y tiré con fuerza. Una corriente de aire frío me golpeó.
Esto fue todo cuando mi padre renovó esta casa. La pared del sótano, que estaba justo al lado de la cima de la montaña, se había roto repentinamente. Se derrumbó, revelando este refugio antiaéreo construido durante la guerra. El refugio tenía 4 metros de ancho y 50 metros de largo, se mantenía cálido en invierno y fresco en verano, y estaba seco por dentro. Mi padre lo había limpiado y lo usó como trastero. En verano, nuestra familia de 3 dormía allí. Era tan fresco y cómodo que mi madre a menudo bromeaba que el refugio antiaéreo nos ahorraba mucho en facturas de electricidad. Con este refugio de temperatura constante, ¿qué había que temer de las temperaturas extremas? Hice que los limpiadores me ayudaran a ordenar el refugio antiaéreo, y también contraté a algunos trabajadores para cubrirlo con agua de cal. Para cuando terminaron estas tareas, ya estaba oscuro. James llamó preguntando por la venta de la casa, y lo engañé brevemente antes de colgar. Ese sinvergüenza realmente podía actuar, con todas sus dulces palabras sobre extrañarme, pero ni siquiera se había dado cuenta de que mis pertenencias habían desaparecido. Probablemente estaba celebrando con Joanna, pensando que finalmente me había engañado para vender la casa, pero no tenía ganas de lidiar con él, tenía cosas más importantes que hacer. A la mañana siguiente, contraté a alguien para que me ayudara a mejorar la ventilación del refugio. Recordé claramente que antes de mi muerte, la nieve había llegado a la cintura, por lo que los orificios de ventilación originales definitivamente estarían bloqueados por la nieve. Los trabajadores no hicieron preguntas ni dijeron mucho, solo me ayudaron a colocar largos tubos de acero inoxidable en cada abertura de ventilación, con tapas de acero inoxidable soldadas en la parte superior para evitar que la nieve bloqueara el flujo de aire. Luego compré 2 estufas, una puramente para calentar y la otra para calentar y cocinar. Ambas tenían chimeneas que podían extenderse al exterior, por lo que no había riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Después de que los trabajadores las instalaron, compré una gran cantidad de leña y carbón, así como una parrilla. En el apocalipsis, el agua, la electricidad y el gas serían poco confiables, solo los más primitivos. La leña era la opción más segura, podía calentar la casa y cocinar, aunque el refugio tenía una temperatura constante. No estaba seguro de cuánto podría bajar, así que era mejor estar preparado, pensando en cómo se congelarían las tuberías de agua. También contraté trabajadores para cavar un pozo en el sótano. Al igual que el refugio, el agua del pozo se mantuvo a temperatura constante y no se congelaría sin importar cuánto frío hiciera afuera. Los trabajadores se sorprendieron, diciendo que la mayoría de las personas cavaban pozos afuera, no en el sótano. Ya había pensado en una excusa. Les dije que estaba desarrollando productos para el cuidado de la piel y necesitaba agua que no hubiera sido expuesta a la luz solar. El trabajador se convenció de inmediato con mi explicación seria pero ridícula, y con admiración en sus ojos, rápidamente terminó el pozo. Después de eso comencé a almacenar suministros. La última vez, antes de morir, solo tomó una noche para que la nieve me subiera a la cintura. En tales condiciones, era imposible salir de casa. Sin suministros, uno se congelaría o moriría de hambre, sabiendo que nos quedaríamos sin electricidad. Compré 30 cajas de velas, 20 lámparas solares, 20 bancos de energía de alta capacidad, 2 cajas de fósforos, 2 cajas de encendedores y 2 cajas de pistolas de fuego a prueba de viento. Compré 500 libras de arroz, 50 libras de harina, 20 cajas de fideos secos, 20 cajas de fideos instantáneos y 200 cajas de agua. También me abastecí de varias verduras secas, patas de pollo, cuellos de pato, papas fritas, cecina de res, fideos de arroz, fideos vermicelli, bebidas, café y todo tipo de comida enlatada. Compré pañuelos, toallas sanitarias, ropa interior desechable, champú, gel de baño, limpiadores faciales, pasta de dientes, cepillos de dientes, productos para el cuidado de la piel y todos los medicamentos, gasas y desinfectantes que pude pensar. También compré edredones de plumas de varios grosores, chaquetas de plumas de diferentes pesos, sombreros, bufandas, guantes a prueba de humedad, botas impermeables hasta la rodilla, gafas cortavientos y máscaras. Compré palas de nieve, hachas, sierras y varias herramientas y armas de defensa personal que podrían ser útiles. También compré muebles nuevos, camas, sillas, estanterías, etc. Me negué a cambiar o mover los muebles originales de la casa. Me obligué casi obsesivamente a mantener todo tal como estaba cuando mis padres vivían. De esa manera podía creer que el accidente automovilístico de hace 3 años nunca había sucedido, que simplemente habían salido y volverían pronto. Los suministros seguían llegando a mi casa. Los vecinos de los guardias de seguridad de la propiedad habían visto que mi casa estaba siendo constantemente renovada y reparada,
así que les dije que la casa no había sido habitada durante mucho tiempo y que necesitaba una renovación. No les pareció inusual que los trabajadores entregaran mercancías. Después de todo, ¿quién no gasta mucho dinero en renovar una casa antes de mudarse? Para cuando todos los suministros estuvieron instalados, solo quedaba una semana para que llegara el frío. Durante este tiempo James me llamaba todos los días preguntando por la venta de la casa, y varias veces, casi me reía a carcajadas, abrí la cámara de vigilancia que había instalado el día que me fui, y lo observé, mientras me llamaba cariñosamente. Abrazando a Joanna en sus brazos contuve mi disgusto y le pregunté a James con los dientes apretados, ¿me amas? James respondió suavemente, por supuesto que sí, cariño, tu esposo te ama más que nadie, luego besó a Joanna en la mejilla y agregó. Cariño, ¿escuchaste eso? Papá te besó. Ante esto, Joanna rió en silencio con él, crucé las piernas y dije fríamente, escuché, pero porque siento que en realidad estás besando a un cerdo. Joanna inmediatamente saltó furiosa, lista para explotar, pero James rápidamente le hizo un gesto para que se callara y me dijo, niña tonta, no te llames cerdo, no estoy hablando de mí, respondí con calma, estaba hablando de, oh por cierto, ¿has visto a Joanna estos días? James inmediatamente se puso un poco nervioso agitando la mano hacia Joanna, diciendo, no porque la vería. Fingí relajarme y dije, eso es bueno, ya sabes, ha estado pidiendo dinero prestado en todas partes para pagar las deudas de juego de su hermano. Intenté aconsejarla varias veces, pero no escuchó. El otro día cuando me fui, vi a una mujer siendo abrazada por un hombre bajito y regordete y entrando a un hotel, se parecía a Joanna, pero bueno, espero que no fuera ella. Viendo que la cara de James cambiaba de color y notando el pánico en los ojos de Joanna, sonreí y colgué el teléfono. Joanna y yo éramos compañeros de universidad, su familia valoraba a los hijos sobre las hijas y su hermano no era una buena persona, sentí pena por ella. Así que hice todo lo posible por tratarla bien, incluso cuando tuvo que acostarse con ese anciano, Wong, para ayudar a pagar las deudas de juego de su hermano. Estaba desconsolado por ella, pero nunca la menosprecié ni le dije una palabra a James al respecto. Realmente me importaba. Pero no solo me robó a mi novio, pero también intentó quitarme la vida. En mi vida anterior, porque mi gata Mimi siempre resultaba misteriosamente herida, había instalado cámaras de vigilancia en la casa, pero antes de poder contárselo a James, lo encontré a él y a Joanna en mi cama, participando en actos atroces. Después, Joanna instó a James a que se diera prisa y me hiciera vender la casa y comprar un seguro. Dijo que si no escuchaba, debería casarse conmigo primero, luego encontrar una manera de matarme como mi único heredero. Heredaría todo, mi casa, mis bienes, todo. La riqueza de mi familia no era tanta, solo 2 casas y 3 tiendas en buenas ubicaciones, pero fue suficiente para que conspiraran. Nunca imaginé que, por tan poca cantidad de dinero, mi mejor amiga, a quien había tratado como a una hermana, quisiera matarme. En mi vida anterior, en un ataque de ira, volví a enfrentarlos. Después de exponerlos, en realidad me empujaron. Ese apartamento que alquilaba por conveniencia cuando trabajaba, era mío, pero actuaron como si lo fuera suyos, recordando la humillación de ser golpeado y expulsado, la agonía de morir congelado en su puerta, la forma en que les rogué que me dejaran llevar mi teléfono y documentos, y todavía se negaron. Mi corazón se llenó de odio. En las imágenes de vigilancia, James ya había comenzado a cuestionar a Joanna, mientras ella juraba y perdía que nunca había ido a un hotel con nadie e insistía en que la estaba calumniando. Sonreí mientras los veía discutir en la pantalla, curioso por ver cuánto tiempo les tomaría darse cuenta de que mis pertenencias habían desaparecido. Lo que más me interesaba era la reacción de James cuando descubriera cuánta deuda tenía. Desafortunadamente, ambos solo sabían que mis padres me habían dejado la casa, pero no sabían la dirección, así que incluso si descubriera que lo había engañado, no podría encontrarme. Solo pensar en la expresión de su rostro cuando se diera cuenta de eso me emocionó. Apagué la vigilancia y salí al mercado a recoger el cerdo y las verduras que había pedido. Cuando regresé a casa, la señora de la limpieza ya había reunido a otras 8 o 9 mujeres afuera esperando. Una vez que entraron, inmediatamente comenzaron a ocuparse, lavando verduras, mezclando rellenos, amasando masa. Sus manos y pies se movieron rápidamente mientras comenzaban a hacer albóndigas y freír albóndigas. La comida casera siempre es mejor en términos de ingredientes e higiene y definitivamente no quería terminar con un malestar estomacal en él. Apocalipsis por comer comida insalubre. Ya había alquilado 5 congeladores comerciales específicamente para almacenar alimentos y una vez que llegaran las bajas temperaturas, el exterior serviría como un congelador natural, incluso si se fuera la luz.
No tendría que preocuparme. Las mujeres se sorprendieron de que quisiera hacer tantas albóndigas y les dije que eran para donarlas al hogar de ancianos. Mientras estábamos haciendo las albóndigas, charlé con ellas sobre varios temas, como el alza de los precios de la electricidad en Finlandia, cómo la gente acapara leña para sobrevivir el invierno, la escasez de gas natural en Alemania, y cómo la calefacción para el invierno sigue sin resolverse. Mantuve la conversación animada y atractiva. Al final, cambié mi tono y dije que aunque nuestro país va bien, siempre es mejor estar preparado para cualquier situación. Por ejemplo, cosas como el carbón también deben almacenarse por si acaso. Está bien si no lo necesitamos, pero tenerlo en casa te ayudará a sentirte seguro. Las mujeres, completamente influenciadas por la ansiedad que había sembrado deliberadamente, asintieron con la cabeza. Sí, más vale prevenir que curar. Suspiré aliviada, esperando que realmente salieran a comprar algo. Con el clima extremo que se avecinaba, todo ayudaba. Después de llenar los 5 congeladores, los largos días calurosos finalmente dieron paso al tan esperado frescor, pero sabía que esto era solo un pequeño respiro antes de que la muerte llamara a la puerta. Empecé a pedir a los agricultores que trajeran verduras, aparte de una pequeña porción de verduras de hoja verde y espinacas. La mayor parte de lo que recibí fueron repollo, batatas, papas y calabazas, cosas que se podían almacenar durante largos periodos. Las coloqué en lo profundo del refugio antiaéreo. Finalmente, reforcé las puertas y ventanas. Realmente no me preocupaba la seguridad. Cuando las bajas temperaturas llegaban, la nieve subía por encima de la altura de la cintura en una sola noche, lo que hacía imposible ir a ningún lado. Mi principal preocupación era que la nieve y las bajas temperaturas dañaran las puertas y ventanas. Si eso sucedía, toda mi casa estaría arruinada. Después de terminar todo esto, solo quedaban 2 días antes de que llegara el frío. James finalmente se dio cuenta de las enormes deudas que debía. Me llamó, exigiendo saber qué estaba pasando. Me acosté en el sofá, acariciando casualmente a Mimi, que roncaba en mi regazo, y respondí perezosamente: ¿qué préstamo? No sé de qué estás hablando. El dinero fue transferido a tu cuenta, y ahora quieres negarlo. James gritó enojado. Rachel, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Dinero? Pregunté sonando un poco más serio. Estás hablando de la 123 millones que me transferiste hace unos días. Finalmente lo estás admitiendo. James se enfureció, luego de repente pareció darse cuenta. Espera, ¿qué dinero? ¿Cuándo te transferí dinero? Inmediatamente respondí en un tono de sorpresa. ¿Qué? Fue la noche antes de irme. Dijiste que querías devolver el dinero que me tomaste prestado. Te dije que no había prisa, pero insististe en que deberíamos arreglar cuentas entre nosotros. Incluso dijiste que los hermanos deberían liquidar sus deudas. James estaba claramente atónito. ¿Qué dijiste? Le envié una foto del recibo del préstamo indicando claramente que había tomado prestado 1,23 millones de mí, con la promesa de devolverlo en un año, más un 2% de interés. James explotó. ¿Cuándo te pedí prestado dinero? Actué igual de aturdido. ¿Qué quieres decir? ¿Estás tratando de retractarte ahora? Por supuesto. James lo negó, gritando por teléfono, exigiendo que le devolviera el dinero, o me demandaría. Me burlé. Si tuviera las agallas para hacer esto, no tendría miedo de su demanda. Ya había preparado una cadena completa de evidencia: recibos de préstamos, registros de grandes retiros de efectivo y vídeos de vigilancia del banco. El recibo del préstamo, por supuesto, era falso, pero la firma era de su propia letra. No preguntes por qué, simplemente no escribas nunca tu nombre en un papel en blanco. En cuanto al gran retiro de efectivo, fue de la compensación de mis padres por su accidente automovilístico, antes del Año Nuevo chino. Mi tío estaba luchando con los fondos de su proyecto, así que retiré el dinero para pagar a sus trabajadores. Como estaba un poco nervioso por retirar más de 1 millón en efectivo yo solo, le pedí a James que viniera conmigo. Recordé claramente que después de que el banco contara el dinero, James fue quien lo llevó a cabo. La fecha en el recibo del préstamo era el mismo día. Incluso si logró sobrevivir al apocalipsis, con un conjunto de pruebas tan completo, ningún juez nunca me pondría de su lado. Una vez que grabé suficientes intentos de James de negar la deuda, colgué el teléfono y salí a comer. Realmente apreciaba los momentos tranquilos antes del fin del mundo. Disfruté de una buena comida de Sichuan, compré un gran ramo de flores y volví tranquilamente. Mientras tanto, James seguía bombardeándome con llamadas y mensajes, maldiciéndome. No lo bloqueé ni respondí. Antes de que llegara el fin del mundo, su ira lo mantuvo tan ocupado que nunca se dio cuenta de que había tirado todas las mantas gruesas y la ropa de invierno de la casa de alquiler. Fue mejor así.
El último día de la cuenta regresiva para el apocalipsis, revisé la ventilación del refugio antiaéreo una última vez y aseguré las puertas y ventanas para evitar que las tuberías se congelaran. Cerré el suministro de agua después de ducharme y vacié las tuberías. Luego llevé las colchas que se habían estado secando durante varios días al refugio antiaéreo y preparé mi cama y la cama de Mimi. Esta noche dormiría aquí. La larga bomba al refugio con las luces apagadas parecía una serpiente oscura e interminable. Estar solo en él me dio un poco de miedo, así que coloqué una tabla de madera para crear una partición, separándome visualmente de la oscuridad infinita. Después de mi ducha me acosté en la cama, viendo un drama. Sonó mi teléfono, Joanna estaba llamando, no respondí, pero en su lugar saqué mi iPad y revisé las imágenes de vigilancia. Como era de esperar, Joanna estaba allí, pero la única atmósfera dulce entre ellos se había desvanecido. James estaba furioso y Joanna marcaba repetidamente su teléfono. Finalmente, lo tiró a un lado y maldijo: no puedo creer que sea tan intrigante, después de todos estos años, no lo vi en absoluto. Luego se volvió contra James: ¿cómo puedes ser tan estúpido? ¿Solo haces lo que ella te dice? Eres un cerdo, James respondió bruscamente. No es porque siempre dijiste que era muy fácil de engañar, de lo contrario, ¿cómo iba a confiar tanto en ella? La expresión de Joanna se ensombreció de repente. ¿Estás diciendo que tenía razón, que de verdad le pediste prestado ese dinero?, gritó James. ¿Cómo es posible? ¿Y el recibo del préstamo?, preguntó. No sé, respondió James. Me quedé dormida durante su discusión. Era ridículo, pero a estas alturas, todavía no se habían dado cuenta de que mis pertenencias habían desaparecido. Cuando desperté, ya eran las 3 de la mañana. Saqué la mano de mi manta para sentir la temperatura. Efectivamente había bajado significativamente. Me puse una bata gruesa de algodón y salí del refugio antiaéreo. Tan pronto como salí, temblé de frío. Corrí al primer piso, donde hacía incluso más frío que en el sótano. A pesar de envolverme bien con la bata, seguía temblando incontrolablemente, temblando. Abrí las cortinas y vi el exterior cubierto de nieve blanca brillante. Grandes copos de nieve caían rápidamente. Era una nevada intensa, las bajas temperaturas del apocalipsis. Había llegado a tiempo, la electricidad seguía encendida, así que volví al refugio antiaéreo, reemplacé la colcha de seda con un edredón de plumas y añadí una manta extra encima. Sentí una profunda satisfacción, envuelto cálidamente en las mantas. Tomé el iPad y en la vigilancia vi a James y Joanna acurrucados juntos en el sofá, envueltos en toda su ropa y la fina manta de verano. La calefacción estaba encendida, pero Joanna seguía temblando, sus dientes castañeteaban mientras lloraba. ¿Cómo? ¿Es posible que no tengamos una sola manta gruesa? ¿Cómo pasó esto? James negó con la cabeza, temblando. No lo sé, Rachel siempre se encargaba de estas cosas. Luego se congeló. Espera, las cosas de Rachel se han ido bien. Finalmente se dieron cuenta. Me recosté en la cama, mirando el iPad y no pude evitar reír. Pronto se darían cuenta de que no solo se habían ido las mantas y la ropa de abrigo, sino también la comida. Cuando me fui había sacado toda la comida de la casa y la había tirado, dejando solo bebidas. Ni James ni Joanna sabían cómo cocina y conmigo fuera siempre pedían comida para llevar, así no se darían cuenta de que en la casa no había arroz, ni comida en absoluto. Solo esperaba que alguien siguiera entregando comida para llevar con tanto frío, mientras disfrutaba del momento. Mi teléfono empezó a sonar furiosamente. Era James. Pulsé. Responde, Rachel, tú. James pareció ahogarse con sus palabras, su respiración pesada y trabajosa en los auriculares. Me quedé en silencio, saboreando la sensación de ser el gato jugando con el ratón. Rachel, ¿qué quieres hacer? James finalmente respiró hondo y preguntó, calmando su tono. Respondí rotundamente. ¿De qué estás hablando? Dijiste que ibas a vender la casa, pero eso era mentira, ¿verdad? Te llevaste tus cosas y nunca pensaste volver. Lo hiciste, gruñó. Querer vender la casa no es necesariamente una mentira, pero llevarte mis cosas significa: no planeaba volver a verte. Es verdad, me reí suavemente. James, siempre has querido que no volviera nunca, ¿no? ¿Qué quieres decir? Si te importara un poco, no te habrías dado cuenta de que mis cosas se habían ido hoy. Me burlé. Y definitivamente no habrías olvidado que te dije que me tomé una semana libre. Esa semana ya pasó, pero nunca te molestaste en preguntar por qué no he regresado. Con eso, colgué el teléfono, lo puse en silencio y me enterré bajo las sábanas para dormir. Cuando me desperté de nuevo, eran las 10 de la mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes abusivos de James, que revisé con una sonrisa. No pude bloquearlo,
Como no podía disfrutar viéndolo tan frustrado, como podía olvidar el tormento que sufrí cuando me congelé hasta morir en mi vida anterior. Abrí el teléfono y había una avalancha de mensajes. Algunas personas estaban felices por la nieve, pero la mayoría se quejaban de no poder ir a trabajar, confundidos porque el clima en septiembre se había vuelto tan frío de repente con tal nevada intensa. Pero ya sea feliz o frustrado, nadie se dio cuenta de que esto era un desastre. Tal vez las personas que se habían congelado hasta morir la noche anterior ya no podían acceder a Internet. Dejé el teléfono, me levanté y me lavé, fui a la cocina en el primer piso, y al ver que no habían cortado el gas, decidí cocinar. Con un clima tan frío, nada era más reconfortante que un tazón de fideos calientes. Herví agua, agregué los fideos y después de 3 rondas de hervir con agua fría, saqué un tazón grande azul y blanco, agregué una cucharada de manteca de cerdo, salsa de soja, vinagre, aceite de sésamo y una pizca de sal. Luego, para el toque final, agregué un pequeño puñado de cebollino de ajo picado, coloqué los fideos en el tazón. Agregué un huevo escalfado y vertí la sopa caliente sobre él. Un tazón de fideos fragante y humeante estaba listo. Llevé el tazón al refugio antiaéreo, le di a Mimi un poco de comida para gatos y leche tibia. Luego abrí el iPad, desplazándome por las noticias mientras comiendo mis fideos. Los fideos estaban perfectamente suaves, el huevo líquido y la sopa sabrosa y refrescante. Terminé todo el tazón rápidamente sintiéndome caliente por todas partes. Después de comer, me estiré. Luego me levanté y subí las escaleras. Mientras el gas y la electricidad aún funcionaban, decidí aprovecharlos para resolver los problemas básicos de la vida. Después de todo, no sabía cuánto duraría esta ola de frío y necesitaba conservar la leña que había almacenado. En ese momento, noté que la fuerte nieve casi enterraba las ventanas. A través de las grietas, podía ver grandes copos de nieve cayendo como lluvia, rápidos e implacables. De repente me di cuenta de que si la nieve continuaba así, mi casa de 2 pisos pronto sería sepultada. Una vez que la nieve cubriera la ventilación del refugio antiaéreo, moriría asfixiada por dentro. Al instante me empapé en sudor frío, pero la nieve continuó cayendo fuerte e implacablemente, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Lo único que podía hacer era palear la nieve. Rápidamente me puse mi chaqueta cortavientos, un gorro grueso, bufanda y guantes, y abrí la puerta que daba a la terraza del segundo piso. No podía llegar a las aberturas de ventilación en la montaña, pero por suerte, había 2 aberturas de ventilación cerca de la terraza. Solo necesitaba asegurarme de que estas 2 permanecieran despejadas para evitar asfixiarme. Ya había reemplazado las puertas de entrada por otras que abrieran hacia adentro y compré una escalera. Cuando abrí la puerta, la nieve en la terraza se había amontonado hasta mi barbilla. Por suerte, aún no se había formado en bloques de hielo y todavía estaba esponjosa. Resoplé y resoplié, luchando durante mucho tiempo para palear toda la nieve de la terraza al patio. Después de revisar las 2 aberturas de ventilación y confirmar que no estaban afectadas, dejé escapar un suspiro de alivio. Luego usé la escalera para subir al techo para evitar que se derrumbara bajo el peso de la nieve. Había gastado una gran suma para contratar a alguien para reforzar el techo con marcos de acero, pero incluso con esto, todavía no podía permitir que la nieve se acumulara. El techo era enorme y con temperaturas bajo cero, me sentía casi congelado. La ropa gruesa y el equipo que llevaba no eran rival para el frío extremo y estaba temblando de pies a cabeza. Apreté los dientes y seguí, pero la nieve seguía cayendo y antes de que me diera cuenta, el área que acababa de palear ya estaba hasta las rodillas. El pánico comenzó a apoderarse de mí. A este ritmo, a más tardar mañana por la tarde el segundo piso estaría enterrado. ¿Cómo palearía la nieve entonces? Nunca había esperado que, a pesar de todos mis preparativos, no hubiera considerado que esta casa no era lo suficientemente alta para una nevada tan fuerte. La idea de que James y Joanna, que vivían en el 6º piso, aún pudieran estar vivos, mientras que yo podría morir asfixiado antes que ellos, me hizo ahogarme en mi propia frustración. Finalmente, logré palear la nieve del techo, até 2 cintas rojas a las aberturas de ventilación, por si acaso la nieve enterraba la casa. De esta manera podría usar las cintas para localizar las aberturas. Después de hacer todo esto, volví adentro. Para mi sorpresa, la electricidad y el gas seguían funcionando. Me sentí un poco aliviado por James y Joanna, al menos no se congelarían todavía, ya que el aire acondicionado seguía funcionando. La temperatura en el refugio antiaéreo era mucho más cálida que afuera. Me quité la chaqueta de plumas, el gorro, los guantes y me puse un abrigo de algodón holgado y cómodo. Después de pensarlo un momento, decidí encender la chimenea. El calor dentro del refugio antiaéreo era soportable,
pero dada la severidad de la tormenta de nieve, necesitaba asegurarme de que las aberturas de ventilación permanecieran despejadas. La chimenea de la chimenea se extendió a través de la abertura de ventilación, se dobló y se aseguró a 1 metro de ella. El calor de la chimenea hizo que la chimenea se calentara extremadamente, haciendo que la nieve se derritiera al entrar en contacto con la tubería, evitando que el respiradero se bloqueara. La leña seca se incendió rápidamente y, en poco tiempo, el refugio antiaéreo se calentó como la primavera. Me quité el abrigo de algodón, preparé un té y lo puse en la chimenea. Vestía solo un grueso traje de polar coral. Me senté cómodamente en el sofá junto al fuego, estirándome perezosamente. El té era mi té blanco favorito, fragante pero no amargo. Serví una taza y la dejé enfriar. Luego cogí el iPad para ver las imágenes de vigilancia. En el sofá, James, pálido, maldecía a gritos: «Esa perra de Rachel, en cuanto deje de nevar, iré a buscarla. No la dejaré escapar». Joanna, temblando, lloró: «Cariño, tengo hambre». James no respondió. Joanna lloró más fuerte: «Cariño, tengo hambre». «Todos tienen hambre». «Vale», gritó James. «Maldita sea, no puedo hacer nada si nadie acepta los pedidos a domicilio». «¿Cómo es que aquí no hay nada para comer?». Joanna empezó a hacer un berrinche. «Come, come, come». «Eso es todo en lo que piensas». No pude evitar sonreír ante la lamentable escena de estos dos. Instantáneamente me levantó el ánimo, dejé el iPad y tomé mi teléfono. Había innumerables llamadas perdidas y mensajes de James, todos llenos de insultos. Que ignoré algunos mensajes de Joanna, preguntándome cómo estaba y dónde estaba. También estaban allí. Ella todavía fingía que no sabía que estaba con James. Los miré rápidamente sin molestarme en responder. Abrí el chat grupal del vecindario. Después de firmar el contrato con el propietario, la tía me agregó al grupo para que pudiera mantenerme actualizado sobre la información de las pruebas de COVID de la comunidad. El grupo estaba entusiasmado con la fuerte nevada, pero en este punto, a nadie le preocupaba si podrían ir a trabajar más. Todos lamentaban la falta de agua y el frío, por lo que el agua había sido cortada. No es de extrañar que se sintiera tan helado. Esos dos idiotas nunca pensaron en calentar un poco de agua para remojar sus pies o algo así. Envié un sobre rojo para llamar la atención de todos. Luego les recordé amablemente que el clima era muy inusual y nadie sabía cuánto duraría. Sugerí que aprovecharan al máximo su agua, comida y ropa de abrigo y se prepararan para lo peor. Aconsejé a todos que cerraran bien las ventanas. Si la nieve seguía cayendo y la temperatura seguía bajando, aquellos sin comida, agua o ropa adecuada podrían recurrir a cualquier cosa para sobrevivir. James y Joanna nunca se quedarían sentados esperando congelarse. Cuando no pudieran soportarlo más, definitivamente intentarían obtener ayuda de los vecinos y planeé cortar esa línea de vida, pero honestamente, no debería haberme molestado. Todavía recuerdo la noche que me congelé hasta la muerte. Había llamado a las puertas de los vecinos de abajo y al otro lado del pasillo, esperando un abrigo grueso o al menos algo de ayuda para llamar a la policía, pero nadie respondió. No les guardé rencor. Cuando ocurre un desastre, cada uno se cuida a sí mismo. Nadie me debía nada, solo odiaba a James y Joanna, esos dos bastardos. Después de enviar mi advertencia al grupo, abrí el chat de Joanna y respondí: «Estoy en casa, ¿dónde estás?». En la pantalla de vigilancia del iPad, vi que Joanna se había quedado paralizada. Fue James quien notó mi mensaje y rápidamente le pasó el teléfono. «Rápido, Rachel te está regañando», instó. Joanna, sin embargo, respondió con un tono sollozante. «¿Y qué si responde? ¿Nos va a enviar comida, ropa o mantas?». «Ah, no es tan estúpida como pensaba». James le dio una bofetada. «¿Eres estúpida? Pregúntale su dirección, así cuando deje de nevar, podemos ir a buscar nuestro dinero». Joanna tomó el teléfono, pero sus dedos estaban tan entumecidos que no podía escribir. Después de luchar por un rato, no me envió un mensaje. Apagué las luces y tomé una foto de la chimenea, con solo el cálido resplandor del fuego, mi té y algunos bocadillos visibles en el fondo oscuro. Le envié la foto a Joanna, seguida de un mensaje de voz perezoso: «Wow, no esperaba nieve en este momento y tan fuerte nieve. Además estoy tan contenta de tener una chimenea o probablemente moriría congelada». La expresión de Joanna se puso rígida de inmediato y apretó los dientes. ¿En realidad está disfrutando del fuego? ¿Tiene comida? ¿Cómo puede vivir tan cómodamente? ¿Quién se cree que es?
James estaba claramente agitado también. Después de un momento de silencio, instó a Joanna a que me preguntara mi dirección, pero justo entonces, Joanna me llamó y le colgué. Le respondí el mensaje de texto: tengo hambre, voy a cocinar. James inmediatamente agarró el teléfono y comenzó a llamarme repetidamente, pero cambié mi teléfono a no molestar, y lo tiré a un lado mientras iba a prepararme algo de comer. Después de todo el esfuerzo que puse en palear nieve esa mañana, quería tener un buen almuerzo. Limpié y corté un pollo descongelado, lo herví brevemente y luego preparé papas y judías verdes. Calenté una sartén a fuego alto, vertí aceite y cuando comenzó a humear, eché las papas y las judías, salteándolas hasta que casi estuvieran listas. Luego las saqué, puse los trozos de pollo en la sartén y agregué cebolletas, jengibre, hojas de laurel y anís estrellado, friéndolos brevemente antes de agregar vino de arroz, salsa de soja oscura y vinagre. Después de agregar agua y llevarla a ebullición, moví la sartén al refugio antiaéreo. En la chimenea que había encendido era tanto para calentar como para cocinar. Puse la sartén sobre ella para cocinar lentamente el pollo, si no fuera por el humo. También habría hecho toda la preparación aquí. Este era el plato favorito de mi padre: estofado de pollo con verduras, una olla grande llena de carne y verduras, fragante y humeante, perfecto con arroz. También cociné arroz en la olla arrocera que olía tan bien que me hizo agua la boca. Normalmente nunca derrocharía en un arroz tan caro, pero en el apocalipsis, quién sabe cuánto tiempo viviré. Pensé que debería tratarme mejor. Después de media hora, revisé el pollo y estaba lo suficientemente tierno como para poder perforarlo con palillos. Agregué las papas y los frijoles salteados, asegurándome de que las papas no se pusieran blandas, tal como me había enseñado mi padre. 10 minutos después, las papas y los frijoles estaban completamente sabrosos y llevé la olla a la mesa, salteé algunas verduras y me senté a comer, pero soy una persona amable. Ahora que tenía comida y bebida, no podía olvidarme de James y Joanna. Naturalmente, tenía que enviarles una foto del fragante estofado de pollo. Agarré mi teléfono, tomé un montón de fotos y me concentré especialmente en una toma de las brillantes patas de pollo rojo soja encima de los distintos granos de arroz, con algunas verduras verdes al lado. La foto se veía tan bien que casi podías olerla a través de la pantalla. Se lo envié todo a Joanna, ya que no podían comerlo, al menos podían mirarlo. En la grabación de vigilancia, Joanna miró su teléfono y rompió a llorar. Golpeó a James, gritando: me muero de hambre y todavía no has descubierto algo. ¿Qué quiere decir con enviar esto?, Joanna preguntó con frustración, mostrándole a James la foto en su teléfono. James, ocupado tratando de hacer un informe policial, dijo: policía, no tenemos comida, ni ropa de abrigo, nos estamos congelando hasta morir, por favor ayúdennos. Casi pude escuchar la respuesta desde el otro lado. James frunció el ceño aún más y no pude evitar burlarme. No hay necesidad de adivinar, sabía que la policía no podría ayudar, con montones de nieve más altos que las personas. ¿Esperaban que la policía volara? ¿Los estaban tomando por superhéroes? James colgó el teléfono, su rostro pálido de frustración. Joanna insistió, maldiciéndome, y le mostró la foto de nuevo, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Qué quiere decir con esto?, exigió. James miró el teléfono, su rostro se oscureció, los ojos llenos de resentimiento. Por la noche subí a la terraza del segundo piso para revisar el conducto de ventilación. La nieve seguía cayendo y la cinta de seda roja en el conducto de ventilación ondeaba salvajemente con el viento. El tubo de humo de la chimenea emitía vapor, resultado de los copos de nieve derritiéndose al entrar en contacto con el calor. La nieve ya se había acumulado hasta la ventana del segundo piso. Solo podía palear la nieve lo más posible para despejar un camino en la terraza. Afortunadamente, había agregado un tubo largo de acero inoxidable al conducto de ventilación, por lo que al menos durante los próximos 2 días, no quedaría enterrado, pero la temperatura era aún más baja ahora y no podía decir exactamente qué tan frío estaba. Mi teléfono se había apagado. Inmediatamente después de estar expuesto al aire libre, temblando, corrí rápidamente de regreso al refugio antiaéreo y me calenté junto al fuego durante un largo tiempo antes de poder recuperar algo de calor. Luego noté que la transmisión de vigilancia del lugar de James y Joanna había dejado de funcionar. El chat grupal del edificio se llenó de gritos de desesperación. Hubo un corte de energía, sin electricidad. El aire acondicionado no funcionaría y para James y Joanna, que no tenían ropa gruesa ni mantas, sería un desastre infernal. Debería haberme alegrado, pero en ese momento no pude sentir alegría. Entre la avalancha de mensajes en mi teléfono, la mayoría eran gritos de ayuda, pero también había muchos informes de personas que habían muerto congeladas durante la tormenta de nieve.
Vi que casi todas las unidades militares, todos los oficiales de policía, miembros del partido, funcionarios, así como muchos voluntarios, estaban involucrados en las operaciones de remoción de nieve y rescate. Innumerables trabajadores de la energía desafiaban temperaturas bajo cero, arriesgando sus vidas para llegar a los cortes de energía, trepando los postes de electricidad helados y resbaladizos para reparar los cables eléctricos caídos. En solo un día, más de una docena de trabajadores habían desaparecido o muerto en accidentes. La noticia me hizo doler la nariz, después de todo lo que había pasado, después de la traición y los planes que una vez hicieron temblar mi cuerpo, pensé que me había vuelto duro de corazón, pero cuando vi a estos héroes sacrificando sus vidas por el desastre, no pude evitar llorar. Me di cuenta de que había sido de mente estrecha. En este mundo hay conspiradores malvados, pero también hay héroes que dan su vida por la gente. Después de llorar, de repente perdí el interés en el destino de James y Joanna. Comparado con los héroes que arriesgaron sus vidas en la tormenta de nieve, esos dos gusanos eran realmente insignificantes. Busqué un grupo de voluntarios local y solicité unirme. Tal vez fue la oleada de sangre en mis venas, pero esa noche dormí profundamente y no tuve un solo sueño. Cuando me desperté, ya eran las 7 de la mañana, el fuego de la chimenea se había apagado, pero la temperatura en el refugio antiaéreo aún era soportable. Recordé el acuerdo de voluntariado del día anterior. Después de lavarme rápidamente con la bolsa de agua caliente, bajé a la cocina en el primer piso. Encontré que el gas todavía funcionaba, así que me preparé un tazón de albóndigas, mis favoritas, rellenas de hinojo y carne. Terminé todo el tazón, sopa y todo, y descansé un rato sintiéndome lleno y contento. Luego me puse mi chaqueta de plumas, gorro y guantes y salí a trabajar. La nieve había caído pesadamente durante la noche y casi había llegado a la ventana del segundo piso. Comencé quitando la nieve de la terraza y el techo. Luego pasé al patio. Según el acuerdo del grupo de voluntarios, se suponía que todos debían despejar un camino desde su puerta hacia afuera para que pudiéramos rescatar a las personas si fuera necesario. Sin embargo, al ser una niña, mi fuerza era limitada. Después de limpiar la terraza y el techo, pasé mucho tiempo tratando de quitar la nieve del patio, pero solo logré cavar un hoyo de aproximadamente medio metro de profundidad. Me di por vencida. Con mis habilidades nunca podría cavar hasta la puerta. Regresé al refugio antiaéreo, sintiéndome derrotada, y revisé mi teléfono. Todos mis compañeros voluntarios estaban desanimados, diciendo que este método no funcionaría. La nieve era demasiado profunda, como una montaña, y era imposible atravesarla con una sola herramienta. Todos empezamos a preguntarnos cómo lograron salir los trabajadores de la energía, los soldados y los policías. Después de buscar un rato, descubrimos que algunos usaban tablones para cubrir la nieve, otros se ataban listones anchos de madera a los pies, como raquetas de nieve improvisadas, y algunos dependían de la pura fuerza de la mano de obra, cavando juntos en la nieve. Suspiramos de admiración, pero también nos sentimos esperanzados. Empezamos a buscar tablones de madera. Desafortunadamente todo lo que tenía en casa eran troncos de leña, cada uno cortado cuidadosamente por el vendedor de leña, y no podían servir como tablones. Intenté atar los troncos con una cuerda para hacer un pequeño artilugio parecido a una balsa, pero tan pronto como pisé la nieve, me hundí por completo. La nieve se amontonó sobre mí por completo. Entré en pánico, me revolví, pero afortunadamente la nieve no estaba compactada. Después de luchar un rato, finalmente limpié suficiente nieve de encima de mi cabeza para respirar. Por suerte me había atado una cuerda alrededor de la cintura cuando bajé, y el otro extremo de la cuerda estaba atada a la barandilla de la terraza. Agarré la cuerda y desesperadamente me dirigí hacia el borde de la terraza. Luego desaté la balsa de troncos y subí por la escalera. Este plan tampoco funcionó. Una vez en el techo, miré a mi alrededor. Los edificios del vecindario estaban espaciados unos 20 metros entre sí, y con toda la nieve espesa, todo lo que podía ver eran los tejados, grises y sombríos como tapas. Grité a todo pulmón: «Hola, ¿hay alguien ahí?». Esperé un rato, pero nadie respondió. Una ola de incomodidad se apoderó de mi corazón. Si todos no hubieran podido soportar el frío y se hubieran congelado hasta morir, no, eso no podía ser. Todavía teníamos electricidad, así que podían usar el aire acondicionado, y podían envolverse en ropa gruesa y mantas. No podrían haberse congelado tan rápido. Grité de nuevo unas cuantas veces más, y finalmente una voz me respondió: «Sí, alguien está aquí». Me llené de alegría. Siguiendo la voz, vi que la ventana de la casa del tío William en el lado oeste de mi edificio tenía un pequeño hueco. Gritó:
¿es que tú, Rachel, pasa algo? Respiré hondo y grité de vuelta, tío William, ¿estás bien? Estoy bien, respondió el tío William, pero tu tía tiene fiebre y no tenemos ningún medicamento. Suspiro, fiebre, me sorprendí, en este tipo de clima, una fiebre sin medicamentos podría ser mortal, pero afortunadamente tenía algunos medicamentos. Sin embargo, mientras pensaba en ello, me congelé, yo tenía la medicina, pero ¿cómo podía llevársela? Inmediatamente le expresé mi preocupación. Al principio, el tío William parecía agitado, pero luego se quedó en silencio, nos miramos el uno al otro. A lo lejos, ambos sin palabras, justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, un pensamiento repentino cruzó por mi mente, le grité al tío William que esperara, luego corrí de regreso al refugio antiaéreo, agarré cualquier medicina que tuviera. Sin importar si era la correcta o no, la empaqué firmemente en una bolsa y luego recuperé mi ballesta, regresé al techo. El tío William había abierto la ventana, y até la bolsa de medicinas al virote de la ballesta con un tirón del gatillo, la flecha voló por el aire y aterrizó en el balcón del tío William con un silbido. El tío William estaba tan feliz que lloró, gritando, Rachel, has salvado la vida de tu tía. Hacía tanto frío afuera que ni siquiera podía hablar mientras estaba de pie en el viento y la nieve. Le hice un gesto con la mano, luego corrí rápidamente de regreso al refugio antiaéreo, agregué algunos leños más a la chimenea, temblando mientras me sentaba frente al fuego. Cuando finalmente entré en calor, me quité la ropa gruesa. Justo cuando estaba a punto de servirme un vaso de agua, todo se oscureció con un estallido, dejando solo el resplandor de la chimenea. Se había ido la luz, suspiré, dándome cuenta de que habíamos llegado a este punto sin electricidad. No pude evitar preocuparme por si el tío William y su esposa lo lograrían. Saqué la luz de emergencia recargable y la encendí, luego revisé la hora en mi teléfono. Asombrosamente, ya eran más de las 2 de la tarde. Esa hora pareció desencadenar algo en mi estómago, y de repente sentí mucha hambre. Sin embargo, no tenía ganas de cocinar una gran comida, así que decidí hervir albóndigas en su lugar. Esta vez hice albóndigas de cerdo y puerro, cocinando 15 a la vez y comiéndolas todas mientras aún estaban bien calientes. Una vez que estuve lleno y completamente calentado, comencé a revisar los mensajes en mi teléfono. Gracias a Dios la señal seguía siendo buena, parecía que había una torre de señales en la cima de la montaña, así que incluso en el refugio antiaéreo la señal era sorprendentemente fuerte. Todavía había muchos mensajes maldiciéndome, no solo de James sino también de Joanna. Bueno, parecía que ya ni siquiera estaban fingiendo, incluso con el corte de energía. Estaban desperdiciando la batería de su teléfono para maldecirme. Habla de amor verdadero, ¿eh? Pasé por sus mensajes y abrí el chat del grupo de voluntarios. Los demás seguían discutiendo cómo abrirse paso entre la nieve y abrir caminos que salvaran vidas, pero estaba claro que la realidad los había derrotado y nadie tenía una mejor idea. A medida que la conversación se prolongaba, algunas personas dejaron de responder, probablemente porque sus teléfonos se habían quedado sin batería. Finalmente sugerí que abandonáramos la idea por ahora, nos concentráramos en mantenernos a salvo y esperáramos la asistencia del gobierno. Éramos demasiado pocos, demasiado débiles, como hormigas frente a la naturaleza, y no deberíamos desperdiciar nuestras vidas en vano. Hubo un silencio, luego, una chica envió un mensaje de voz, llorando. ¿Cuánto durará esta nieve? Nadie le respondió porque nadie lo sabía. Para ahorrar energía, apagué la luz de emergencia, cogí un libro y me senté junto al fuego, leyendo a su luz. Aunque la chimenea no daba tanta luz como una lámpara, seguía siéndolo suficientemente brillante. Tenía una alfombra gruesa debajo de mí, sentada en un cojín de tela, con una pequeña colcha en mi regazo y mi espalda apoyada contra el sofá. Era tan cómodo. No llegué muy lejos en el libro antes de estirarme perezosamente y, finalmente, el libro fue arrojado a un lado mientras me quedaba dormido. Me desperté del frío. Al abrir los ojos, vi que el fuego en la chimenea estaba casi apagado. Rápidamente eché unos cuantos leños más, luego me di cuenta de que tenía sed, así que me preparé un té. Después de ocuparme un rato, revisé mi teléfono y vi que ya eran las 9 de la noche. Comencé a preparar algo para comer, pero tenía pereza, así que calenté el estofado de pollo y el arroz sobrantes de la noche anterior en la chimenea. Estaba comiendo cuando la pequeña luz de noche parpadeó. Se había restablecido la energía. Dejé escapar un grito de emoción, salté, encendí las luces y abrí Twitter. Estaba lleno de vítores y celebraciones ya que se había restablecido la energía en muchos lugares. Entre los vítores, alguien escribió en voz baja, no sabemos el costo detrás de esta energía. Este tuit rápidamente subió a la lista de tendencias, y todos estaban reflexionando, suspirando y rezando por la seguridad de aquellos que aún luchaban contra la tormenta de nieve y las temperaturas gélidas.
pero pronto, otro anuncio oficial se hizo cargo de la lista de tendencias. El anuncio claramente decía dos cosas: 1. La tormenta de nieve se estaba debilitando. 2. El gobierno usaría aviones para arrojar sal para ayudar con la remoción de nieve y aconsejó a los residentes que se quedaran en casa hasta nuevo aviso. Este anuncio causó revuelo, todos estaban aplaudiendo, la nieve iba a parar. La sal haría que la nieve se derritiera rápidamente y el rescate llegaría pronto. Una oleada de calor llenó mi pecho y finalmente subió hasta mis ojos, mis manos temblaban cuando dejé el teléfono, me cubrí la cara y lloré. Lloré por mis padres que habían fallecido, por la soledad y la traición que había sufrido, por la vida que perdí en mi vida anterior, por los corazones fríos y egoístas que se negaron a ayudarme cuando supliqué, pero también lloré porque, al final, todavía había sol y esperanza en el mundo. Sacándome del abismo interminable de dolor y resentimiento, todavía odiaba a James y Joanna, y nunca perdonaría a quienes me habían hecho daño o humillado, pero ahora tenía suficiente fuerza para enfrentar mi nueva vida. Esa noche, yo no me dormí hasta que casi amanecía. Cuando me desperté ya eran las 3 de la tarde, me envolví en una chaqueta gruesa y subí a la terraza. Efectivamente, la nieve se había vuelto más pequeña, pasando de copos grandes a dispersos. Esto me hizo muy feliz. Cuando fui a la cocina, encontré que el gas se había cortado, mi corazón se encogió de nuevo. Sin gas, no estaba seguro de cómo el tío William y su esposa lograrían comer. Pensé en preguntarles, pero luego me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer para ayudar, así que lo dejé pasar. Afortunadamente todavía había electricidad. De vuelta en el refugio antiaéreo, agarré las grandes teteras que estaban en la chimenea y las llevé al pozo para lavarme. El agua del pozo no se había congelado, pero la tubería parecía estar bloqueada y descubrí que el agua no drenaba correctamente. Decidí verter el agua usada en un cubo, lavé y luego llevé el cubo a la terraza del segundo piso y lo tiré. No importaba si estaba sucio. En un momento como este, no se podía evitar, sintiéndome de buen humor. Decidí cocinar algo rico, saqué algo de carne a medio preparar, encendí la estufa de carbón, preparé la parrilla y encendí el ahumador. Pronto, la carne chisporroteaba y soltaba aceite en la parrilla, eché algunos hongos para absorber el aceite. Luego, agarré mi teléfono, agregué a Joanna y James a un grupo pequeño y envié una foto de la carne chisporroteando, sonriendo. También envié un mensaje de voz: ¿quieres un poco? No hubo respuesta de ellos, no sabía si sus teléfonos se habían quedado sin batería o si se habían muerto congelados. Esperaba que fuera esto último. Habían pasado 2 o 3 días desde que comenzó la tormenta de nieve y no habían comido, bebido ni usado ropa de abrigo, y también se había ido la luz. Realmente me preocupaba cómo se las arreglaban. Recogí un trozo de carne a la parrilla, la sumergí en la salsa que había preparado y le di un mordisco. La carne estaba tierna, jugosa y tan sabrosa, sabía tan bien que casi quería tragarme la lengua con ella. Solo había comido 2 trozos cuando de repente sonó mi teléfono. Lo miré, era Joanna. De buen humor, presioné generosamente el botón de aceptar y lo cambié al altavoz. Tan pronto como se conectó la llamada, comenzó a gritar débilmente: Rachel, ¿qué quieres decir con esto? Mientras volteaba la comida en la parrilla, respondí tranquilamente: no quiero decir nada, solo quería mostrarte la carne que estoy asando. ¿Crees que se ve bien? Estaba jadeando, pero aún podía escuchar los dientes apretados en su voz. Rachel, ¿dónde estás? Estoy en casa, respondí. Quiero decir, ¿dónde está tu casa? Hice una pausa, sorprendida. ¿Qué vienes? No puedes, con esta fuerte nevada. Cierto, estaba jadeando pesadamente. Luego de repente preguntó: ¿lo sabes todo? ¿Sabes qué? ¿Sabes de mí? Y ella no pude terminar la frase. Me reí a carcajadas. No sé nada, solo sé que mi carne a la parrilla está especialmente deliciosa hoy. Después de eso, colgué. No quedaba nada más que decirles. La única razón por la que todavía los entretenía era para hacer mi aburrida y solitaria vida un poco más divertida. Volvió a llamar, pero no respondí. Me bombardeó con mensajes de voz, disculpándose, tratando de hacerme sentir culpable y rogándome que la ayudara. Pensé que debía estar hambrienta y congelada, pero incluso si sintiera un poco de compasión, ¿cómo podría ayudarla? E incluso si quisiera, no podría. Respondí: sería mejor que pensaras en cómo salvarte que suplicarme. Además, ¿no estaban tú y James enamorados? Si mueren juntos, ¿no es eso felicidad? Cierto, había dejado claro mi punto. Joanna inmediatamente se agitó y me envió varios mensajes de voz más. Escuché los 2 primeros, pero no me molesté en abrir el resto. Luego James también comenzó a llamarme y enviarme mensajes de texto, pero estaba demasiado concentrado en mi comida como para preocuparme. Aún así, como ya nos conocíamos, pensé que no debía ser tan cruel, así que tomé fotos de los champiñones y camarones a la parrilla y se las envié.
Mirar la comida podría calmar su hambre. Era una persona tan amable. Al día siguiente la nieve finalmente paró, pero la temperatura era aún más fría. Abrí la puerta de la terraza, saqué el cuello para revisar el respiradero, no encontré nada malo, luego cerré la puerta y volví al refugio antiaéreo. Mientras dejara de nevar, no estaba preocupado. Durante los siguientes días, me quedé en el refugio antiaéreo, viendo programas de televisión, navegando en mi teléfono, jugando, leyendo libros, charlando junto al fuego, soñando despierto. Dejé de preocuparme por James y Joanna. Había tantas cosas hermosas en este mundo. No debería concentrarme en la basura. Revisaba periódicamente las noticias, manteniéndome al tanto de la situación exterior. La operación de limpieza de nieve estaba en pleno apogeo, pero debido a que la nieve era tan espesa, solo podían priorizar áreas importantes, áreas residenciales en su mayoría tuvieron que confiar en sí mismos. Sin embargo, hacía mucho frío. Que según el anuncio oficial, la temperatura exterior había bajado a más de -80 grados, no solo la gente no podía salir, incluso las acciones militares se habían detenido. El pueblo más frío de nuestro país tenía un mínimo histórico de -58 grados, ¿cómo podría alguien sobrevivir en un frío tan extremo? Pero no estaba preocupado por James y Joanna, sin embargo, todavía encontraron una manera de contactarme. James me envió una selfie envuelto en una cama, luciendo presumido, perra, ¿crees que puedes congelarme hasta la muerte solo porque tomaste las mantas gruesas? Joanna me envió una foto de ella misma con un abrigo de invierno de hombre comiendo fideos instantáneos, luciendo satisfecha. ¿Crees que no he comido? ¿Estás decepcionado? Me sorprendí. ¿De dónde sacaron comida y ropa? Pero luego reconocí la ropa que llevaba Joanna en el fondo, estaba en la casa de un viejo soltero abajo, lo había visto usar ese atuendo antes y también había estado en su casa una vez para recuperar un paquete que había tomado. Ese viejo era un pervertido que había sido denunciado a la policía varias veces por acoso, siempre buscaba oportunidades para aprovecharse de los demás, tenía las manos sucias y robaba cualquier cosa que dejaran afuera. Supe de inmediato lo que había sucedido, incluso en condiciones tan terribles. Este anciano estaba dispuesto a darle algo de comer a Joanna, no necesité pensar dos veces en lo que tenía que hacer para eso, no dije nada, sin embargo, amablemente le envié una foto de caballa a la parrilla para acompañar su comida y le deseé a ella y al viejo soltero felicidad, luego compartí la foto de Joanna en el chat grupal del edificio, etiquetando al viejo soltero y felicitándolo por hacer un nuevo esposo con solo un paquete de fideos instantáneos. El grupo se volvió loco, algunas personas expresaron desdén, algunos hicieron bromas, muchos otros reflexionaban sobre cómo el viejo soltero había gastado tanta comida y cómo el desastre parecía que duraría a siempre con el rescate del gobierno todavía lejos y sin embargo estaba dispuesto a regalar alimentos preciosos, algunos incluso se acercaron a él pidiéndole intercambiar o comprar alimentos después de un tiempo. El viejo soltero finalmente apareció probablemente dándose cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a maldecirme diciendo que había invadido su privacidad. Yo era inocente, esta foto me la envió la propia Joanna y yo solo estaba feliz por ella. ¿Estaba mal eso? Aquellos que habían querido intercambiar o comprarle comida tampoco estaban contentos, decían que los vecinos debían ayudarse entre sí y él había regalado comida sin ayudar a nadie más, estaba claro que los menospreciaba. Algunos incluso cuestionaron si quería ver a todos morir de hambre, ante la ira de los vecinos. El viejo soltero entró en pánico y apresuradamente dijo que era solo un paquete de fideos instantáneos y que solo se lo había dado a Joanna porque sentía lástima por ella. Después de que ella comió se fue, casualmente comenté que Joanna no tenía comida en casa, ella y su novio solo estaban tratando de sobrevivir, tendrán que pedir ayuda a los vecinos del edificio. Espero que los hombres del edificio sigan el ejemplo del viejo soltero y la ayuden. Tan pronto como dije eso, las dueñas de casa comenzaron a maldecir diciendo que si sus maridos se atrevían a darle comida a esa perra los cortarían en carne picada. Cerré la ventana de chat con satisfacción y me concentré en comer mi pescado a la parrilla. Después de este pequeño incidente el viejo un soltero tendría que considerar dos cosas. Primero, en estos tiempos de grave escasez, ¿es una mujer más importante que la comida? Y segundo, si los vecinos descubren que tiene comida extra, ¿qué tipo de consecuencias enfrentará? No era estúpido y seguramente elegiría la autoconservación. En cuanto a Joanna, ella se convertiría para siempre en una espina en el costado de las dueñas de casa que vigilarían de cerca a sus esposos asegurándose de que no le dieran ni un solo grano de arroz. Joanna, James, si logran sobrevivir en esta situación, realmente estaré impresionado.
Las bajas temperaturas persistieron y 2 días después, la fuerte nevada comenzó a caer de nuevo. Esto me puso nervioso. Si nevaba tan fuerte como la última vez, mi respiradero pronto estaría enterrado. Palear nieve, cortes de energía. Prestar atención al clima y las noticias. Toda mi atención se centró en estas 4 cosas. No escuché ninguna noticia sobre Joanna y James hasta 10 días después. Ambos estaban muertos. Joanna se había congelado y muerto de hambre, mientras que James había intentado entrar en la casa de un vecino para robar suministros y fue golpeado hasta muerte. Las fotos fueron publicadas en el chat grupal y me quedé mirando las fotos durante mucho tiempo. Algunas personas se preguntaban en voz alta por qué, a pesar de que algunos vecinos varones le daban comida a escondidas a Joanna, ella todavía moría. Mientras tanto James parecía estar de mejor humor. Podría ser que Joanna, profundamente enamorada de James, le diera toda la comida que tenía. Me burlé, los conocía demasiado bien. Ambos eran egoístas y crueles, ninguno de los dos se sacrificaría por el otro, así que la verdad solo podía ser una. Toda la comida que tenía Joanna se la llevó James. Me reí, pero pronto me di cuenta de que mi rostro estaba surcado de lágrimas. No sabía por qué lloraba, tal vez por la devoción incondicional que había dado que había sido traicionada. El frío extremo que azotó en el 2022, nadie recordaba cuánto duró. Después de que finalmente cesó la fuerte nevada, lo primero que se estabilizó fue la electricidad, seguida del gas. Las temperaturas eran tan frías que para evitar que las tuberías de agua se congelaran y causaran daños innecesarios, el suministro de agua permaneció cortado. El gobierno sugirió que todos usaran el deshielo para sus necesidades diarias de agua. En cuanto a otras necesidades, como lidiar con la basura y los desechos, todos tuvieron que encontrar sus propias soluciones. La escasez más apremiante era de alimentos y medicinas, y el gobierno hizo todo lo posible para brindar asistencia. Bajo el clima extremo, los corazones humanos también se dividieron en 2 extremos. Algunos matarían a una familia entera solo por una comida, mientras que otros sacrificaron sus propias vidas para asegurar que los ancianos y los débiles comieran, pero casi nadie entraba en pánico. La nieve había parado, y aunque las temperaturas seguían siendo gélidas y la nieve se amontonaba, mientras miles de personas trabajaran juntas, estas dificultades eventualmente llegarían a su fin. Me senté frente a la chimenea, friendo pequeños peces amarillos en la estufa mientras tarareaba una melodía, esperando con confianza el día en que las cosas mejoraran. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Algunos matarían a una familia entera solo por una comida, mientras que otros sacrificarían sus propias vidas para asegurar que los ancianos y los débiles tuvieran comida, pero casi nadie estaba entrando en pánico. La nieve había parado, y aunque las temperaturas aún eran gélidas y la nieve se amontonaba, mientras hubiera miles de personas trabajando juntas, estas dificultades eventualmente llegarían a su fin. Me senté frente a la chimenea, friendo pequeños pescados amarillos en la estufa mientras tarareaba una melodía, esperando con confianza el día en que las cosas mejoraran. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Algunos matarían a una familia entera solo por una comida, mientras que otros sacrificarían sus propias vidas para asegurar que los ancianos y los débiles tuvieran comida, pero casi nadie estaba entrando en pánico. La nieve había parado, y aunque las temperaturas aún eran gélidas y la nieve se amontonaba, mientras hubiera miles de personas trabajando juntas, estas dificultades eventualmente llegarían a su fin. Me senté frente a la chimenea, friendo pequeños pescados amarillos en la estufa mientras tarareaba una melodía, esperando con confianza el día en que las cosas mejoraran. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si es tú?